Aleluya. Así que Dios le bendiga a todos de manera muy especial en este hermoso momento. Soy hermano amigo Dani Santana. Quiero pues bendecirle a todos de una manera especial. Que la gracia de Dios continúe pues sobreabundando en cada uno de ustedes. Quiero invitarte a que en este momento pues dediquemos al Señor unos minutos de adoración. Hoy vamos a hablar con la ayuda de Dios sobre permanecer. Amén. Vamos a hablar de ese tema, permanecer en Dios, permanecer en la palabra del Señor. Quiero leer ese texto en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11. Ahí quiero leer en la palabra. 2 de Corintios, capítulo 11. Ahí quiero dar lectura a ese texto poderoso de la palabra del Señor. 2 de Corintios capítulo 11, verso 3. Vamos a leer la palabra. Dice: Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Repito, esta palabra la dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Para los que se conecten, el texto base lo voy a dejar ahí en la transmisión para la gente que se conecten, puedan pues leer en su casa. Voy a dejar el texto ahí en la transmisión. Repito, 2 de Corintios capítulo 11. Aquí lo voy a postear ahora en la transmisión. 2 de Corintios 11, capítulo 11, verso 3. Ahí vamos a dejar el texto de hoy para las personas que se conecten más adelante, pues puedan verdad saber sobre qué lectura estamos hablando. Ahí estoy compartiendo. Ahí está, 2 Corintios capítulo 11, verso 3 es el texto de hoy para que puedas recibir esta palabra. Dios te bendiga mucho, amado guerrero del Señor. Amén, en el nombre de Jesús. Así es, ahí compartí, guerrero, el texto de hoy. 2 de Corintios capítulo 11, verso 3. Lo voy a repetir una vez más. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En otra versión dice, este mismo texto, pero en otra versión dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción. O sea, en otras palabras o en otras versiones dice que nuestros pensamientos no sean apartados de la actitud correcta. O sea, nuestros pensamientos no sean apartados de la actitud correcta, o que nosotros mantengamos la pureza y que no perdamos, o que nuestra devoción no se corrompa. O sea, que nuestra devoción por Dios no se corrompa o no pierda el enfoque. Y de eso quiero hablar. Esa palabra llamó mucho mi atención. Cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios esa inquietud que él tenía, Pablo tenía cierta preocupación, cierto temor. Y bien lo dice aquí en ese texto, cuando dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia. Cuando investigaba la palabra astucia, astucia significa destreza. Astucia representa una habilidad para engañar, una habilidad para tender trampas, para poder hacer caer. Digo que el Señor los reprenda, es astuto, es malévolo. Y dice la palabra que él con astucia es tan así que cuando leemos el texto en Génesis capítulo 3, cuando el ser humano peca, dice: pero la serpiente era astuta. O sea,
esa astucia significa una malicia, significa una habilidad maliciosa para destruir a las personas. La serpiente, el enemigo, que Dios lo reprenda en el nombre poderoso de Jesús. Y dice el apóstol Pablo, pero temo que así como la serpiente engañó a Eva con malicia, con esa habilidad malévola, también temo que ustedes sean engañados y que de alguna manera vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El lunes pasado, cuando hablaba de este tema con la ayuda del Señor sobre permanecer, una de las cosas que el Señor me permitía decir es que la palabra permanecer originalmente significa, o uno de los conceptos de la palabra permanecer es no desviarse. O sea, no desviarse. Repito, uno de los conceptos de la palabra permanecer es no desviarte, no descarrilarte. O sea, no perder tu directriz, no perder el rumbo. O sea, no perder el enfoque. Entonces, el apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios, no pierdan el enfoque. Y le puso el ejemplo de Eva, o sea, Adán. Ellos fueron colocados en el huerto del Edén con el propósito de labrar la tierra, de cuidar el Edén. Y Dios le dijo, coman de todos los árboles, pero de ese árbol que está ahí, el árbol del bien y del mal, no coman de ese árbol, ni lo toquen. O sea, había una prohibición. Sin embargo, o sea, todos los días ellos tenían comunión con Dios, compartían con el Señor. Y al enemigo le molesta que nosotros desarrollemos una vida de comunión, una vida de entrega, una vida de intimidad con Dios. Y el enemigo siempre buscará la manera de cómo boicotear nuestra intimidad con Dios y que nosotros nos desviemos del propósito de Dios. Y esta es la palabra que quiero traerles de parte de Dios en medio de este proceso, en este mes de agosto, en medio de la pandemia, en este 2020. Nosotros debemos tener mucha cuenta. Porque el enemigo está buscando la manera de cómo desviarnos a nosotros del propósito de Dios. Y yo meditaba eso ahorita, me preguntaba, o más bien me ponía el ejemplo de un vehículo que va por una carretera y de repente ese vehículo se desvía. Entonces, al desviarse, esa persona pues no llegará a su destino. Y esto me recuerda a una anécdota de un joven que le dijeron, mira, cuando vayas a tu casa te voy a dar, él trabajó muchos años en una empresa y el jefe le dijo, mira, ¿qué tú prefieres? ¿O la liquidación conmigo o prefieres 3 consejos? Y él le dijo, bueno, dame 3 consejos. ¿Y qué sucede? El hombre le preparó también una canasta con muchas cosas y se la entregó. Y cuenta esa historia que este joven partió para su casa con años que no llegaba a su casa. Y uno de los consejos fue que no se desviara del camino. Que no se desviara del camino. Y cuenta esa historia, esa anécdota, que cuando iba por el camino se encontró con un señor. Y el señor le dijo, mira, es bueno que te vayas por este camino, porque por aquí te es más fácil, por aquí puedes llegar rápido a tu destino, vete por ahí, elige ese camino. Y el muchacho recordó el consejo, o uno de los consejos de su jefe, que era, nunca te desvíes del camino, mantente. Y cuando recuerda ese consejo, el muchacho le dijo, no, yo no puedo desviarme por ese camino, porque uno de los consejos que mi jefe me dio fue, no te desvíes, sigue. Y el joven siguió el consejo. Al día siguiente se escuchó en las noticias de otro joven que tomó ese camino que el Señor le había dicho al joven que tomara. Y a ese joven le habían quitado la vida. Imagínate que este muchacho que yo te estoy hablando hubiese escuchado la voz de ese hombre que estaba en el camino cuando le dijo, desvíate por aquí porque te queda más cerca. Imagínate que él hubiese escuchado la voz de ese hombre. ¿Qué hubiese pasado? Hubiese perdido la vida.
Por eso nosotros debemos tener presente que para no desviarnos del camino, o para no desviarnos del propósito de Dios, o del propósito para el cual Dios nos ha llamado, o del propósito por el cual Dios nos ha colocado en lugares determinados, nosotros necesitamos o debemos ser gente determinada, gente de convicción. Nosotros debemos saber o discernir la voz de Dios para que cuando venga la voz del enemigo, nosotros podamos reprenderla y no cedamos a esa voz. Desviarse. Pablo le dijo a los corintios esa palabra: te engañó a Eva, vuestros sentidos o el sentido de ustedes sea de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y cuando iba a otras versiones me quedé impactado, porque en otras versiones dice, escucha bien, para que ustedes no sean desviados de la sencillez y de la pureza de la devoción a Cristo. Repito, desviados, y luego dice devoción, pensamientos enfocados. Quiero que sepas que el enemigo está buscando la manera de cómo apartarte de tu vida devocional con Dios. El enemigo está buscando la manera de cómo apartar tu corazón de la actitud correcta que agrada a Dios. Que pierdas el interés por Dios. Que pierdas tu pasión por Dios. Que te vuelvas indiferente a la presencia de Dios. Era lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios. No permitan que así como Eva y así como Adán fueron desviados del propósito, así como ellos fueron apartados de la sincera fidelidad, así como Adán y Eva se dejaron extraviar a tal punto que dejaron de tener devoción por Dios. Tengo el temor de que ustedes, oh corintios, también sean engañados. Escucha esto, es una palabra para ti. Pablo temía de que los corintios fueran engañados por el enemigo, por Satanás, que el Señor los reprenda. Porque él pudo discernir espiritualmente que las tinieblas estaban buscando la manera de cómo desviar a esta iglesia de la sincera fidelidad a Cristo. Y la palabra fidelidad a Cristo en otras versiones es devoción por Dios, entrega por Dios. Y cuando investigamos la palabra devoción a profundidad, devoción significa dedicación, consagración, dedicación profunda por Dios, apego a la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que el enemigo está buscando? Que pierdas tu pasión por Dios. Wow. Que Él quiere robarnos nuestra devoción, nuestra entrega, nuestro amor por Dios, por las cosas de Dios. Que dejemos de ser fieles a Dios. ¿Qué era lo que más le molestaba al enemigo de Daniel? Su devoción. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel era un hombre importante. El rey Darío había elegido 3 personas para que fueran líderes. Pero de las 3 personas que el rey Darío había elegido para que gobernaran, dice la palabra que Daniel era superior a ellos. Era el principal. Y a pesar de la posición que Daniel tenía, la posición de importancia en el reino de aquel tiempo, esa posición nunca le robó a él su posición espiritual. Hay gente, amado Piel, que su posición terrenal los desconecta de su posición espiritual. Wow. Aleluya, vive el Señor. ¿Sabes? Y esto es muy importante que lo entiendas. No puedes permitir que tu posición terrenal, no puedes permitir que tu posición natural en la tierra te desconecte a ti de la posición espiritual que Dios te ha colocado. Por eso el enemigo se enfadaba con Daniel, porque Daniel era un hombre con devoción. Repito, oraba 3 veces al día.
Era tanto su devoción por Dios, era tanto su entrega por Dios, era tanto el apego que Daniel tenía por Dios, repito, que su posición, el hombre más importante después del rey en aquel tiempo, pero nunca, nunca la posición terrenal de Daniel en el reino persa, nunca lo desconectó a él de la posición espiritual con Dios. Y mucha gente en este tiempo, aleluya, el enemigo les ha robado su devoción. Satanás ha logrado desconectar a mucha gente de su posición espiritual, llevándolo a enfocarse más en lo terrenal. Y sé que esta palabra es para alguien, por eso te invito a que compartas este video, comparte la transmisión, permanecer. Repito, permanecer es mantenerte. Permanecer es no desviarte, no desenfocarte como Daniel se mantuvo firme en su devoción. No importa cuán lejos llegues en todo el sentido de la palabra, ministerialmente, académicamente, no importa qué posición ocupes, terrenalmente hablando, que esa posición terrenal nunca te desconecte de tu posición espiritual. Dios te bendiga mucho, amado cuñado Manuel Vicente. Comparte este video, amado, en el nombre de Jesús. Hay gente que antes de ellos lograr una posición terrenal, buscaban a Dios. Muchos, antes de ser empresarios, antes de ser ministros de la palabra, de ser adoradores, muchos antes de grabar su primer disco, eran apasionados por Dios, tenían devoción por Dios. Pero desde que Dios los bendijo y Dios hizo de ellos ministros de la palabra, desde que Dios les dio fama, desde que Dios les dio renombre, desde que las puertas empezaron a abrirse, desde que tu vida empezó a ensancharse, desde que la gente empezó a reconocer lo que tú portas, muchos empezaron a distanciarse de la presencia de Dios. El rey Saúl era un hombre que tenía devoción por Dios. Repito, devoción es entrega, dedicación por Dios, consagración al Señor, amor, apego a Dios. Y eso lo tenía Saúl. Era un hombre apasionado. Pero cuando Saúl llegó al reinado, se sentó en el trono, llegó un momento donde se enfocó más en el reino terrenal, se enfocó más en la posición que ocupaba y no en el llamado de Dios para su vida. Y eso lo llevó a él a desviarse del propósito. Wow. Aleluya. ¿Cuánta gente en este tiempo, por causa de una posición terrenal, perdieron su posición espiritual? Perdieron su autoridad en Cristo. Dejaron de estar en Cristo. Dejaron de buscar a Cristo. Dejaron de estar crucificados con Cristo. Y eso le pasó a Saúl. Y el hecho de que él se desviara de su devoción por Dios, lo llevó a él a sumergirse en una crisis espiritual, en una crisis emocional y en una crisis de identidad. La crisis de identidad fue tan fuerte que veía a David como un enemigo y no como un aliado. Y todo empezó cuando Saúl se desvió o cuando sus pensamientos se apartaron de la actitud correcta. Cuando él olvidó que estaba allí porque Dios lo había llamado, que estaba allí para exaltar a Dios. Lamentablemente, devoción, entrega, vive Jesús. Y sabes, y esto es muy importante que lo entiendas, y hago mucho énfasis porque es una palabra que mi deseo es que se quede grabada en tu corazón. El texto que leí en la versión Reina Valera dice que no seamos extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás quiere desviarnos de eso. ¿Cuál es la actitud correcta que dice la palabra? Fidelidad a Cristo. Las tinieblas quiere que dejemos de ser fieles a Cristo.
que dejemos de ser devocionales con Cristo o devotos con Cristo. Que mi corazón se aparte de la voluntad de Dios, que se aparte de la palabra de Dios, que yo deje de ser sencillo, que deje de ser puro por Dios. Pero vine a darle una palabra a alguien que me va a decir: Dani, cueste lo que cueste, voy a mantenerme en mi fidelidad por Dios. Nada me va a robar mi devoción por Dios. Y si algo te robó tu devoción, si algo te robó tu entrega, si algo te robó la conexión con Dios, entiendo que esta palabra vino para reconectarte. Esta palabra vino para alinearte. Esta palabra vino para despertar tu espíritu y decirte: vuelve al llamado, vuelve a la posición, vuelve a ocupar el lugar que Dios te ha designado. Si algo corrompió tu devoción, si algo corrompió tu pasión por Dios, es el momento de que vuelvas a la entrega. Wow. Es el momento de que vuelvas a la entrega. Y meditando en esta palabra de Génesis, porque el texto que leí nos habla de Eva. Y vamos a ver lo que pasó con Eva. Todos conocemos la historia, pero vamos a ver un poquito más aquí. Lo que dice Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. En otras palabras, el enemigo contradijo la voluntad de Dios para Adán y Eva. Dios le dijo a ellos: si comen de ese árbol o si lo tocan, morirán. Y la serpiente vino y le dijo: no moriréis. Y quiero que entiendas bien esto. ¿Cómo permanecer en Dios? ¿Cómo permanecer en el llamado de Dios? ¿Cómo mantenernos? O sea, ¿cómo yo no me desvío de lo que Dios me dijo? Una de las cosas, según esta palabra de Génesis capítulo 3 y 2 de Corintios capítulo 11 verso 3, que no permitirá que te desvíes de la voluntad perfecta de Dios, es oír la voz de Dios. Es no prestar atención a lo que el enemigo te está diciendo. Porque cuando yo le presto mi oído a las tinieblas, cuando yo presto mi oído para escuchar aquella palabra que no está dentro de la voluntad de Dios para mi vida, esa palabra me va a afectar. Si no tengo una fe firme en Dios, y aunque mi fe sea firme en el Señor, yo no puedo prestarle mi oído al enemigo. ¿Por qué dice el texto en 2 de Corintios capítulo 11 verso 3 que Eva fue engañada por la serpiente y sus sentidos fueron desviados de la fidelidad a Cristo? ¿Por qué Eva se desvió? Porque escuchó la serpiente. Escuchó la mentira de la serpiente. Y recuerden que la serpiente es astuta. O sea, el enemigo no fue a tentar a Eva, a hablarle a Eva de hoy para mañana. Estoy seguro que planeó y buscó la estrategia. Esperó el momento que Eva estuviera sola. Porque los leones en la selva no atacan de un momento para otro. El león visualiza qué presa está débil. Dios te bendiga, manito, comparte este video. Yo salí, compártelo en el nombre de Jesús. El león visualiza en la selva qué animal está más débil o más frágil, o qué animal está herido, o qué animal está disperso, qué animal no está pues con la manada, con el rebaño. Y aquel animal que está solo, aquella ovejita, aquella cebra que está dispersa, que no está con el rebaño, que no está con la manada, a ese animal el león va a atacar. Pero no atacará de una vez,
se toma su tiempo, analiza y se va acercando paso a paso hasta que espera el momento, hasta que ve la oportunidad para atacar. Y así pasó con Eva. Por algo la Biblia nos dice que el enemigo anda como león rugiente. Escucha, anda como león, no que él es un león, porque el león es Cristo. El verdadero león es Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Ahora, el enemigo es un supuesto león. Se disfraza, pero no es. Actúa como, pero no es. Y él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y él esperó el momento, esperó la oportunidad, hasta que Eva estuviera sola. Por cuanto Eva no escuchó directamente la palabra de Dios, porque cuando Dios le dijo a Adán, de todos los árboles puedes comer, menos de ese árbol del bien y del mal, de ese árbol no vas a comer, esa palabra Dios se la dijo a Adán. Adán escuchó audiblemente, o sea, textualmente no aparece que Dios se la haya dicho a Eva directamente. Lo que puedo ver en la palabra es que Adán le transmitió a Eva esa palabra y le dijo, mira, Dios dijo que de ese árbol no podemos comer. Entonces, cuando nosotros no tenemos una experiencia con Dios, o cuando nosotros somos que del mismo Dios, estamos propensos a ser engañados por el enemigo. O sea, en esta relación con Dios no puede haber intermediarios humanos. ¿Cómo así? Mi lámpara, yo debo mantenerla llena. Porque Joel tenga su lámpara espiritual llena del aceite, de la unción de Dios. Por eso no significa que mi lámpara va a estar llena. Las cinco vírgenes prudentes, sus lámparas estaban llenas. Pero las 5 vírgenes insensatas, sus lámparas estaban vacías. Y cuando el esposo vino, ellas querían que le dieran del aceite. Y ellas dijeron, no, pero vayan y compren ustedes. Porque cada cual debe pagar el precio. Te digo esto porque la vida espiritual de Eva era una vida espiritual que ella debía cultivar. Adán también. Lamentablemente Eva fue engañada porque escuchó al enemigo y se desvió del propósito de Dios. Pecó. Y no solamente pecó, sino que llevó al esposo a que pecara. El enemigo sedujo a uno de los dos. Y cuando logró seducir a Eva, la utilizó para seducir a su esposo. Eso pasa muchas veces en las familias. Muchas veces el enemigo quizás no puede derribar al hombre o no puede derribar a la mujer. Y muchas veces el enemigo, que el Señor reprenda, atacará a uno de los dos. O al más frágil, al más débil en la familia. De una manera u otra. Con pensamientos. Buscará la estrategia. Lo hizo con Eva. Hizo caer a Adán. Lo mismo pasó con Pedro, que se dejó usar. Entonces, es muy importante que entendamos eso. Lo mismo pasó con la mujer de Job. O sea, el enemigo siempre va a usar si se le abre la brecha, si se le abre la puerta, claro está, usará al más frágil en casa para atacar a aquel que es más fuerte. Lamentablemente Adán sucumbió. Entonces, ese es mi consejo. ¿Cómo no te desvías del propósito? ¿Cómo no te desvías de la voluntad de Dios? ¿Cómo tu corazón no se aparta de tu devoción por Cristo, de tu entrega por el Señor? No le oído a la serpiente. Ese fue el error de Eva. No lo hagas. Presta atención a la voz de Dios, a lo que Dios te dice. El enemigo siempre vendrá con mentiras que al yo recibirla se podrán convertir en verdad. En una verdad para mí. En una verdad mental, en una fortaleza mental que no me dejará ver el propósito de Dios. Y esto me duele. Cuando el enemigo le dice a ella, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él, que comas de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y luego se cosieron hojas de higueras para cubrirse. Escucha eso. Adán y Eva, cada vez que Dios les hablaba, o cada vez que Dios se comunicaba con ellos no tenían miedo. Si te fijas, y oyendo la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. O sea, Adán y Eva nunca se habían escondido de la presencia de Dios. La voz de Dios o la comunión de Dios con ellos nunca les había generado miedo, nunca les había generado pánico. La voz de la serpiente no le dio pánico a Eva, pero sí le dio pánico a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desobedecemos a Dios, pues entra en nosotros un sentir de miedo, de inseguridad. Nuestra conciencia nos habla y nos dice, lo hiciste mal. Y dice la palabra que mucha gente no viene a la luz para que sus obras malas no sean reprendidas y no salgan a la luz. Y eso pasa cuando alguien está mal, que teme ser descubierto. Eso pasó con Adán y Eva. Se escondieron. Trataron de huir de la presencia de Dios. Wow. Aleluya. El enemigo logró hacer que Adán y Eva fueran heridos espiritualmente, que perdieran su devoción, que se apartaran, porque una de las cosas, Alfisa, pastora Rosemary, que nos aparta de la devoción por Dios es el pecado. El pecado te aparta de la santidad. El pecado te roba la identidad de Dios en ti, te roba la pasión, apaga el fuego en tu vida. Y vine a decirle a alguien que tu deleite sea Cristo, que tu deleite no sea el pecado. Sé que hay luchas, sé que hay guerras, sé que el enemigo busca la manera de cómo seducirnos, de cómo hacernos pecar, de cómo alejarnos de la presencia de Dios. Por eso te digo, mantente. Sé que esta palabra viene para alguien, permanece, no te dejes desviar, no escuches a la serpiente, escucha a Dios, no abras tu corazón al pecado, y no solamente me refiero a pecados sexuales como la fornicación, el adulterio, la pornografía, no, también me refiero a la mentira, al chisme, a la murmuración, al engaño, a la doble moral. Me refiero a todo aquello que puede generar contaminación en tu vida. La falta de lealtad, la falta de compromiso, la indiferencia con Dios, la indiferencia por la presencia de Dios, la indiferencia con nuestro prójimo, son pecados y nos alejan de la devoción por Dios. ¿Por qué usted cree que el pueblo hebreo no pudo entrar a la tierra prometida? Los millones que salieron de Egipto no pudieron entrar. A pesar de que Dios les dijo, yo los voy a llevar a la tierra. Si te fijas, cuando Moisés envió los 12 hombres o los 12 espías a reconocer la tierra, la palabra dice que cuando ellos volvieron a los 40 días de reconocer la tierra, la palabra dice que Moisés le preguntó, ¿cómo es la tierra? Díganme. Y de los 12, 10 de ellos dijeron, la tierra es buena, la tierra es grande, pero hay gigantes allí. Son enemigos poderosos. Parecemos como langosta delante de ellos, parecemos hormigas delante de ellos. No podemos derribar a esos gigantes. Es imposible que nosotros conquistemos la tierra. Y los 10 espías
empezaron a hablar palabras incrédulas, palabras deprimentes, palabras de derrota, que no podemos, que no se puede, que ojalá, oye esto, ojalá hubiésemos muerto en el desierto. Y cuando los hebreos escucharon esas palabras deprimentes, palabras de miedo, wow, hay gigantes allí, dice que todo el pueblo se desanimó. Sin embargo, Josué y Caleb dijeron, nosotros podemos ganar. El amparo de Dios no está con ellos, está con nosotros. Así que nosotros vamos a entrar en la tierra y vamos a conquistarla porque Dios está con nosotros. Pero ¿sabe qué? Ya la palabra de los 10 espías, la palabra de los 10 hombres incrédulos, logró penetrar hasta lo más profundo de la genética de los millones de hebreos. Es tan así que todo el pueblo hebreo escuchó esa palabra negativa. No podemos. Hay gigantes allí. Parecemos langostas delante de ellos. ¿Y sabe qué? Por cuanto ellos escucharon la voz de 10 hombres cuyas palabras eran palabras incrédulas, palabras negativas, esa palabra desvió a millones de familias del propósito de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿a quién estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? O estás escuchando a Dios, o estás escuchando al otro, o estás escuchando la palabra de Dios, o estás escuchando lo que la circunstancia te está diciendo. Los resultados en tu vida van a depender de eso. ¿Por qué Saúl no pudo vencer a Goliat? ¿Por qué el pueblo de Israel no pudo enfrentar a Goliat? En primer lugar, la presencia de Dios ya se había apartado de Saúl. Eso lo sabemos. Pero lo segundo por lo cual Saúl y todo el pueblo de Israel no pudieron enfrentar a Goliat era porque ellos estaban escuchando su voz. Y lo que Goliat decía los atemorizaba. Lo que Goliat decía los hacía paralizar. O sea, y todo era porque el enfoque de ellos no estaba en el Señor. Cuando escuchas al enemigo, debes reprender su voz. No guardes esas palabras que no vienen de Dios. Él nos va a mandar pensamientos. Él nos va a lanzar dardos a nuestra mente. Porque este es el campo de batalla. Pero ningún pensamiento contrario a la verdad de Dios en ti puedes recibirlo. ¿Cuál fue el error de Eva? Recibir un pensamiento contrario a la voluntad que Dios le había establecido. Wow. No puedes recibir ningún pensamiento, ninguna palabra en tu vida que vaya en contra de lo que Dios te dijo. Si Dios te dijo no coma de ese árbol, hablando de Adán y Eva, aunque me diga que coma, no voy a comer. Aunque Satanás me diga que coma, no voy a comer. Si Dios me dijo, vas a conquistar la tierra, aunque venga quien venga y me diga, tú no puedes, yo tengo que decirle, mira, ok, una cosa es que tú me digas que yo no puedo, pero tu mentira no puede contradecir la verdad que Dios me dijo. Y la verdad de Dios me dice que voy a conquistar esa tierra. La verdad de Dios me dice que yo voy a vencer a ese gigante. Yo recuerdo que alguien me dio una palabra hace unos años, creo que tenía unos 14 años, bueno, de 14, entre los 14 y 18 años, no recuerdo, me dio una palabra profética. Y al pasar el tiempo, esa persona me dijo una palabra contraria a la que me había profetizado tiempo atrás. Y eso como que me quería confundir. Y después entendí algo. Y dije, la primera vez que él me profetizó, me habló Dios. Y la segunda vez que él me vino a hablar contrario a lo que me había profetizado en un principio, me habló él en la carne.
Hay momentos que mucha gente te va a hablar en el espíritu. Y posiblemente esa gente que hoy te profetizó bendición, que hoy te profetizó la gloria de Dios para tu vida, cuando esa persona empiece a ver el cumplimiento de esa palabra, muchas veces esa misma persona vendrá y te va a dar palabras negativas. Tienes que tener cuenta. Porque la gente que posiblemente hoy te profetiza bendición, muchas veces no está, te está dando la palabra. Pero lo que más lejos tiene esa persona es que posiblemente en cuestión de días, en cuestión de meses o años, esa palabra se va a cumplir. Y cuando vea el cumplimiento de esa palabra, puede que se despierte quizás la envidia, que se despierte cosas negativas o palabras negativas para querer contradecir la verdad de Dios en ti. Pero hoy te digo, permanece en la verdad de Dios. Para no desviarte de la verdad de Dios, debes descartar la mentira. Y esto lo utilizamos en los exámenes. Las veces que he tomado exámenes, en mi etapa de estudiante, yo hacía algo. Tenía 4 opciones: A, B, C y D. Y yo decía, bueno, ¿quién es el padre de la patria en República Dominicana? O sea, sabemos que son 3, Juan Pablo Duarte, Sánchez, Ramón Matías Mella, ok, pero supongamos que me pongan 4 opciones y dentro de las 4 opciones, lógicamente, una es la correcta. Y ahí aparece Juan Pablo Duarte. Y supongamos que yo no sé, que a mí se me haya olvidado cuál es, supongamos, ¿verdad? Porque sabemos quién es. ¿Cómo yo descubría cuál era la verdad? ¿Cuál era la correcta? Empezaba a descartar las mentiras. Esta no es. Esta no es. Y empezaba a descartar según lo que yo entendía, lo que recordaba, lo que había estudiado, hasta que decía, esta es la correcta. Las mentiras de Satanás, descártala en tu vida. Yo debo descartarla en mi vida. Aleluya. Yo no sé qué mentira te ha dicho para desviarte. Oye, y el Espíritu Santo me está ministrando con esta palabra, Wadi. Dios te bendiga, amado. Jordana Camacho, Dios te bendiga. El Espíritu me está ministrando. Wow. Qué deseo. Que fuimos llamados para hacer la voluntad de Dios, no para hacer la nuestra. Y que Dios puede mostrarme lo que Él quiere hacer conmigo. O sea, no es lo que yo quiero, es lo que Él me ha mostrado. Yo debo visualizar lo que Dios hará conmigo, o sea, lo que Él hará. Porque en ocasiones el enemigo buscará la manera, y esta es otra forma como Él puede desviarnos. Si te fijas, estamos hablando de Eva. Oye esto. El enemigo le dijo a Eva, si tú comes de ese árbol, tú no vas a morir. Sabemos que si ellos comían iban a morir. Y Satanás le dijo una mentira. Y escucha lo que él le siguió diciendo. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. El árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, ¿qué medio yo estoy utilizando para lograr lo que Dios quiere para mí? Si te fijas, el enemigo le puso a Eva una opción, o la tentó, la sedujo a tal punto que ella quiso alcanzar sabiduría en desobediencia. O sea, Eva quiso alcanzar la sabiduría utilizando medios fuera de la voluntad de Dios. O sea, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, el temor a Dios significa respeto a Dios, honra a Dios, amor por Dios. No es pánico a Dios, sino reverencia, respeto, amor. Entonces, si el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el obedecer a Dios, el honrar a Dios, ¿por qué Eva trató de alcanzar la sabiduría
fuera del temor de Dios. O sea, es como que yo quiero lograr cosas tomando atajos, tomando caminos fuera del Señor. Entonces, no puedes alcanzar la sabiduría espiritual utilizando medios carnales. Hay algo que quiero transmitirte y sé que estás entendiendo y recibiendo esta palabra, y lo voy a leer otra vez. Ella vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Wow. Para alcanzar. Pero esa sabiduría que ella iba a alcanzar le iba a costar la santidad. Esa sabiduría que ella quería lograr le iba a costar la vida. Le iba a costar perder la comunión con Dios. Eso que tú quieres lograr, ¿qué precio tiene? Eso que tú te propusiste lograr, ¿te va a costar la vida eterna? ¿Te va a costar tu santidad? Si lo que tú quieres lograr no es lo que Dios quiere hacer en ti, no te desvíes del Señor. Si lo que tú quieres lograr o lo que tú estás haciendo te está costando santidad, te está costando robar, te está costando pues invertir tiempo en la intimidad del Señor. O sea, si no estás invirtiendo tiempo en Dios por eso que estás haciendo, o sea, es tiempo de autoevaluarse. Y con esto no estoy diciendo, quiero darme a entender, a veces hay empleos que nos descarrilan del Señor. Y muchas veces hay empleos que quizás no nos descarrilan o no nos desvían del Señor, pero muchas veces empezamos a darle más importancia a eso que a Dios. Y creo que debemos establecer prioridades. Dios primero. O sea, trabajas, ok, pero trata de hacer una agenda de búsqueda, de intimidad, de sacrificarte. Te levantas temprano a trabajar, a hacer tus compromisos, pues trata de levantarte al menos una hora antes de la hora habitual que te levantas para estar con Dios en oración. Y que esa pueda ser una manera a través de la cual tú puedas crecer en Dios y que el empleo o lo que hagas pues no te robe el enfoque. Y si es un empleo que rotundamente te desconecta de Dios, es muy importante que le digas: Señor, mira mi condición, no puedo seguir así. Dame sabiduría para elegir, para saber qué hacer en este momento, porque esto que hago me está costando la santidad, me está costando consagrarme. Eva vio ese árbol y dijo: bueno, este árbol está bueno para yo alcanzar la sabiduría. Este árbol está bueno es agradable a mis ojos. Pero le costó perder la comunión. Wow. Sus ojos fueron abiertos y perdieron esa bendición de estar en el Edén. Y a partir de ahí empezó todo lo que sabemos concerniente al pecado, los dolores, la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y cuando Dios le dijo a ellos: van a morir, Dios no solamente se lo dijo desde un punto de vista humano, aunque ahí también estaba la parte humana, sino también una parte espiritual. La paga del pecado es la muerte. Él va, María, Dios te bendiga, amado, un abrazo. Si eres tan amable, comparte este video para que otras personas puedan ser tocadas. De verdad que es una palabra que a mí mismo me ha ministrado Wadis. Y créeme que ahorita cuando empezaba el video, Dios me dio una palabra que la compartí al principio, hasta la escribí. Aquí tengo algo listo, algunos apuntes, pero el Señor me trajo ese rema que no lo tenía aquí registrado y lo escribí. Y wow, de verdad que Dios me ha hablado de una manera especial. Y seguiremos llevando la palabra hasta que el Señor venga. No predicamos por multitudes, predicamos porque Dios nos ha llamado a hacerlo. Me ha tocado la oportunidad de predicarle a una gente, como predicarle a 10, a 15 y a mucha gente. Porque entiendo que no es tanto la multitud, sino a qué Dios me llamó.
a predicar su palabra. Entonces, es muy importante que abracemos esta palabra, que podamos creerla. Hay varias cosas que yo no pude decirla en el video. Si Dios quiere, el jueves a las 10 de la noche voy a hacer otro Facebook Live, otro live a las 10 de la noche para compartir una tercera parte de este mismo tema, para finalizar con ese tema. Y bueno, lo estoy haciendo a las 10 porque en esta semana estoy tomando un entrenamiento con mi esposa de intimidad con Dios, y es a las 9 de la noche, y pues no puedo transmitir a las 9 por esa razón. Pero si Dios quiere, la otra semana, si Dios quiere, sí haremos el video en vivo a las 9 de la noche la otra semana. Por esta semana, o sea, hoy lunes, mañana martes, o sea, el jueves, lunes y jueves son las transmisiones. El jueves, si Dios quiere, será a las 10 de la noche. Ahora la otra semana retornamos a las 9, Dios mediante. Este tema de permanecer es poderoso. Me ha ministrado, wow. Las mentiras de Satanás nos desvían de la devoción con Dios. Muchas mentiras, o sea, cuando él te dice Dios no te oye, ¿para qué sigues orando? Tienes 20 años orando por algo y no ves nada. Tienes 15 años orando para que tu hijo se convierta, para que tu familia venga a Cristo, y no está pasando nada. O sea, las mentiras de él nos desvían cuando las recibimos. Él es padre de mentira. Pero nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es el Padre de verdad. Él es el Dios de consolación. Cristo es la verdad. Y más que un concepto, la verdad es una persona. La verdad es Cristo. La verdad es Cristo en mí. La verdad es Cristo en nuestra vida. Aleluya. Vive Jesús. La verdad es Cristo en nosotros. Vive el Señor. Aleluya. Aleluya. Bueno, aquí tengo. Ok, ahora sí. La verdad es Cristo en nosotros. No te desvíes. No te desvíes. Bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde compartir el video. Si en algún momento ustedes desean hacer un video en grupo con este mismo live, pueden hacerlo y será de mucha bendición para otros. Este video posiblemente mañana, si Dios quiere, vamos a colocarlo en YouTube. Evangelista Dani Santana en YouTube, voy a colocarlo. El video pasado, la primera parte de este video permanece en la parte 1, ya está en YouTube. Si quieren pueden buscarlo para verlo, compartirlo. Si quieren dejar su comentario pueden hacerlo, suscribirse para apoyarnos de igual manera. Y este video también, si Dios lo permite, mañana vamos a colocarlo en YouTube, y así trataremos de los videos que podamos. Quizás no todo podemos colocarlo en YouTube, pero lo que podamos pues vamos a colocarlo en YouTube, para que la gente que no estuvo en el video y aquellos que posiblemente no tienen Facebook, porque hay mucha gente que no usa Facebook, pero lo más normal es que cualquier persona entre a YouTube y sea bendecido con esta palabra. Recuerden, el jueves, si Dios quiere, a las 9 de la noche permanece la tercera parte. Dios nos hablará una vez más. Dios te bendiga.